y me acompañe al libro de los Salmos. Capítulo 25, verso 2. Vamos a leer solo el verso 2 y dice de la siguiente manera: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Mire, voy a leer otra versión que aquí le van a poner en la pantalla y dice: mi Dios, en ti confío, no permitas que yo sea humillado, no dejes que mis enemigos, ¿qué dice?, se burlen de mí. Siéntese por favor en esta hora. A este mensaje le he puesto por tema: quiero tu dirección para no fracasar. Oye, hermano, cuán importante es saber que el fracaso es algo muy doloroso. Mire, hablar del fracaso es hablar prácticamente de malos eventos, de malos recuerdos, de malas épocas, de malas decisiones. Algunos hasta se nos puede hacer la boca amarga de solo recordar cosas. ¿A quién no se le ha desvielado un carro, hermanos, por negligencia? Yo creo que algunos por ahí tenemos recuerdos. ¿Quiénes por imprudencias de alguna manera no hemos hecho las cosas mal y hemos perdido dinero, negocios, cosas por hacer las cosas mal? Hemos sido afectados en todos los ámbitos, y eso es porque el fracaso es esa parte de la vida que no queremos tenerla, no queremos vivirla. Y este salmo que acabamos de leer es precisamente la segunda letra o frase del abecedario hebreo, en donde el salmista está haciendo una oración delante de Dios y le dice al Señor: Señor, a manera de modismo, lo quiero aclarar, en ti confío. Y luego le dice en palabras simples: no quiero que mis enemigos se burlen de mí, no quiero ser humillado. Se dice que en los tiempos antiguos, hermanos, y usted lo puede ver en las películas también, principalmente las antiguas, se dice que cuando estaban peleando dos reinos, se dice que cuando uno derrotaba al otro, había algo característico, aparte de quedarse con el botín y de matar a los enemigos. Había un espacio en donde era dedicado a que los reyes, los líderes, los generales, en ocasiones tomaban en vida a los generales contrarios o a los reyes y se burlaban de ellos. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Se le viene a la mente las películas. Esa no es una actuación de Hollywood, es que históricamente así era. Porque la burla en los tiempos antiguos era una manera de evidenciar un fracaso. Las burlas en los tiempos antiguos era una manera de destacar que tú habías perdido. Y cuando David le dice al Señor: en ti confío, no sea yo humillado y que mis enemigos se burlen de mí, lo que estaba haciendo David es que en calidad de rey, porque ya era rey para este entonces, compuso un salmo en donde quería que en su memoria estuviera continuamente la necesidad de que Dios lo direccionara en su diario vivir con una finalidad, y la finalidad era no fracasar. Porque el fracaso, vuelvo a repetir, es algo que no nos gusta recordar, hermanos. De hecho, es una de las cosas que cuando empezaron a salir las famosas bioseries, aquellos que eran los protagonistas de las historias contadas demandaban mucho a las empresas cinematográficas porque exhibían sus fracasos, exhibían sus debilidades, exhibían sus lamentos. Y a nadie le gusta que le exhiban sus fracasos, porque exhibir los fracasos automáticamente es perder credibilidad, automáticamente es perder dignidad, automáticamente es perder crédito delante de las personas. Y David tenía mucho cuidado en ello.
Se dice que cuando David escribió este salmo, lo escribió en su madurez en el Señor, porque ya habían pasado algunos eventos en su vida en donde dolorosamente lo habían llevado a fracasar. Y cuando escribe este salmo, dicen los historiadores, que lo escribe en una experiencia que seguramente lo hizo entender que la relación con Dios, una de las oraciones principales, uno de los pensamientos principales que el Hijo de Dios debe de tener, es ir a Dios y orar para que no fracasemos. Es ir a Dios y orar para que las cosas no salgan mal, no salgan mal. Es ir y orar a Dios para que las cosas no traigan dolor. Y le voy a decir una cosa. Hay ocasiones en donde estas oraciones sí son acertadas. Hay otras ocasiones, hago un paréntesis, en donde Dios utiliza el fracaso para que nosotros aprendamos su voluntad, para que nosotros comprendamos su dirección. Pero también hay otras ocasiones que a la falta de buscar la dirección de Dios, automáticamente vamos y fracasamos. Y como todo buen perdedor, muchos por ahí dicen, ¿verdad? Es que era la voluntad de Dios. Como los futbolistas, ¿verdad? Los directores técnicos, cuando están los niños chiquitos. Muchachos, aquí lo que importa no es ganar, es participar. No, discúlpeme, aquí yo tengo el micrófono y no. Aquí lo que importa es ir a ganar. Amén, hermanos. Casi la mayoría. Ya si hay uno que otro ahí que dice, no, pastor, lo que importa es salir a participar. Bueno, pues allá usted y su rollo, va y pierda, ¿verdad? Nosotros no queremos perder. Y David, cuando le oraba a Dios y le decía, no permitas que sea humillado y que mis enemigos se burlen de mí, es porque David tenía en conciencia que buscar la dirección de Dios tiene diferentes significados a manera de sinónimo, que se los voy a compartir bien breve. Uno, buscar la dirección de Dios significa examinar lo que Dios quiere. Dos, significa tratar un asunto con el Señor o con alguien que me hable de parte de Dios. Tres, preguntar. Eso es buscar una dirección, preguntar. Cuatro, asesorarme. Porque cuando me asesoro, obviamente me abren el entendimiento a lo que puede suceder de algo que necesito hacer. Y siguiente, informarme. Porque sí es cierto, cuando buscamos una dirección, generalmente estamos informados o bien informados. Yo le voy a platicar una anécdota que me pasó hace muchos años. Yo estaba chiquita, hermanos. Dice que la traumé, le dije que hable con su psicólogo. Esta es la anécdota. Hace muchos años, hermanos, me acuerdo que salí del trabajo, abrí un espacio y le dije a mi esposa, vamos a Applebee's. Mire, quemando Applebee's, por cierto, ¿verdad? Vamos a Applebee's. Sí, Abby estaba en unos escasos 2 años, 3 años, más o menos, ¿verdad, Lupita? Sí. Bueno, ella está traumada, no sé. Bien. Y recuerdo que cuando llegamos, el mesero me trató muy bien, hermanos. Pásale, joven, gracias por el joven, ¿verdad? Estaba muy joven en ese entonces, estaba menos joven que ahora, hoy estoy más joven. Y recuerdo que nos sentó en la mesa. ¿Qué le traigo, caballero? Ya pasé de joven a caballero, ¿verdad? Ya para la otra me andaba diciendo monseñor. El punto está que le dijo, ¿qué le traigo a la nena, a la niña? Tráele algo, un jugo, algo. Y la mamá, sí, tráiganle un juguito. Y andaba muy sedienta la niña. Y llega el mesero y me dice, ¿le traigo otro a la niña? Tráigaselo. Y la niña seguía sedienta. Y le trajo varios. Y acabamos de comer, hermanos. Y cuando me llega la cuenta, que la observo, la cuenta era muy elevada, pero muy elevada. Y es que en aquellos años la política era que no había el famoso refil. Así que la cuenta de Abby, la mitad me costó en sus puras bebidas. Y hoy cuando vamos a un restaurante, ella todavía se acuerda que cuando vamos, la pregunta clave es, ¿hay refil? Porque pues, si no, para nomás tomar poquito, ¿va? Yo aprendí, después de esa experiencia, que siempre que voy a un lugar, debo de leer, debo de informarme, debo de observar, por muy pequeño que sea lo que estoy haciendo.
Porque el no revisar, para mí, en esa ocasión afectó mi cartera. Pero ¿qué tal cuando nosotros, en la dirección de Dios, en consultar a Dios, en buscar la asesoría del Señor, en preguntarle al Señor, no lo hacemos? A mí me afectó económicamente en ese momento. Pero ¿qué tal cuando nosotros no consultamos al Señor? Por eso decía David, no sea yo humillado. Cuando no consultamos a Dios, hermanos, por lo general, ese dolor es a veces muy profundo. Y David, al hacer esta oración, lo que estaba haciendo delante del Señor es que él ya quería evitar equivocarse. Y aquí le quiero decir algo a las diferentes edades que estamos aquí. Son consejos que van parte del mensaje y yo quiero que preste mucha atención porque son de las direcciones más comunes que todos debemos de hacer delante del Señor. Seguramente hay más, pero yo le voy a compartir solo algunas. Una, busca la dirección de Dios antes de formar un noviazgo o de casarte. Porque algunos de nosotros conocemos historias que por no hacerlo, hay personas que inclusive se alejaron del Evangelio. ¿Sí o no, hermanos? No te juntes con una persona que no comparte tus principios bíblicos, tu fe, tu comunión con Dios, porque te va a traer graves dolores de cabeza. Y eso es no consultar a Dios. Dos, busca la dirección de Dios al momento de aceptar o renunciar de un trabajo. A veces las tensiones, las presiones, las supuestas oportunidades o los cambios que a veces buscamos, a veces nos ponemos a pensar y decimos, Señor, ¿debo de tomar este trabajo? Y si el Señor te responde conforme a su dirección, y ahorita vamos a decir cómo se busca la dirección de Dios en relación a este salmo, a este verso, tú vas a saber que Dios va a traer paz a tu corazón. Y aunque el trabajo se vea muy pesado, muy contrario, aunque se vea nada que ver, tú vas a entender que Dios es capaz de responder de diferentes maneras para saber si estás haciendo bien o no las cosas. Porque cuando buscamos la dirección de Dios, una de las cosas que más debemos de cuidar como adultos ya, hermanos, ¿sabe qué es? Nuestro trabajo. 3, busca la dirección de Dios cuando quieras cambiarte de ciudad o de casa. No te cambies a la ligera. Hoy en día las personas ven oportunidades de otra ciudad, de otro lugar, de otro código postal. ¿Y quién no ha tenido la triste y amarga experiencia que no le fue bien, hermanos? Dicen que los del Northeast no nos quieren, ya veis. Lo dicen los del Westside y los del Eastside, no sé ellos. Y ni se diga los de Chaparral, ¿verdad? Una vez me dijo un hermano, vengas a vivir a Chaparral. Dije, no, allá el Señor no me quiere, hermano. No es broma. Pero definitivamente que cuando buscamos la dirección de Dios, inclusive hasta en un cambio de casa, de ciudad, de código postal, hermanos, encontramos lo que Dios quiere que hagamos. Siguiente, busca la dirección de Dios, consulta a Dios antes de abrir o cerrar un negocio. Muchas personas se desesperan en los negocios porque no ven fruto o crecimiento. Pero yo he sabido de creyentes que se esperan en la dirección de Dios y con el paso del tiempo son prosperados por Dios. Pero también he conocido creyentes que por no buscar la dirección de Dios, montan negocios y con el tiempo no les va bien. Porque la dirección de Dios es esa iluminación, es esa paz en el corazón, es ese ok del Señor que te dice, hazlo porque yo estoy contigo. Por eso oraba David y decía, no quiero ser humillado. En otras palabras, él decía, no quiero una amarga experiencia en mi vida. Y esa oración era parte de él. Siguiente, busca la dirección de Dios sobre qué carrera vas a estudiar y sobre si debes o no abandonar los estudios. Me gusta hacer hincapié en este tipo de cosas, hermanos, porque son asuntos muy comunes en la vida cotidiana de los creyentes principalmente. Muchachos, te lo digo en calidad de pastor, con la investidura de pastor. No dejes la escuela si Dios no te da el ok. No la dejes. No, pastor, pero es que está muy difícil. Tal vez. Pero si Dios te da la orden que sigas estudiando para que formes tu futuro, estudia. Porque esa va a ser la herramienta que Dios va a utilizar para que tengas una mejor vida.
Pero también a la misma vez te voy a decir, si estás estudiando y el estudio te está perjudicando, está dañando tu fe, porque yo he sabido de cristianos que nomás entran a la universidad y a la falta de madurez, de conocimiento bíblico, terminan cayendo en filosofías huecas y terminan apartándose del Señor. Yo he sabido de muchos cristianos, hermanos, les afectó lo que estaban haciendo. Y hasta inclusive para abandonar la escuela, aunque es un caso muy extremo, se debe de buscar la dirección de Dios. Cuando buscamos la dirección de Dios, podemos ser causa de evitar un fracaso o podemos ser la causa de irnos directamente al fracaso. Y por eso oraba David y decía, Señor, vuelvo a repetir, oro para no ser humillado. Oro para que mis enemigos no se burlen de mí. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Nuestros enemigos son las personas que por el hecho de ser cristianos nos observan y se alegran con nuestras tragedias, porque sí hay personas. Nuestros enemigos es el diablo, que espiritualmente hablando se mofa de haber tomado una mala decisión a Dios porque no consultamos la dirección de Dios. Nuestros enemigos es el tiempo perdido que pasamos por ahí, en donde por no consultar al Señor, la amargura y el dolor del fracaso nos está invadiendo en la mente, en la memoria y en el día a día. Y por eso oraba David y decía, Señor, quiero orar para no fracasar. Quiero orar para que mis enemigos no se burlen de mí. Y si alguien había tenido un evento doloroso en su vida que lo había llevado a fracasar y a hacer vergüenza y a vivir con un escarnio, fue él. Porque ¿cuántos recuerdan el evento cuando dice la Biblia que estaba en los tiempos, así dice la Biblia, segundo libro de Samuel, en los tiempos en donde los reyes salían a la pelea? Y dice la Biblia que él no salió a pelear. Y al no salir a pelear, dice que se levantó de su recámara, por así decirlo, de su aposento. Y dice que desde el balcón observó hacia abajo y vio a aquella mujer, la cual lamentablemente posteriormente la manda a llamar, tiene relaciones sexuales, la embaraza y eso lo llevó a más tragedias. Un rey sabía, incluyendo a David, por instrucción mosaica, David sabía que tenía que ir a la batalla. Él sabía que tenía que ir, pero él no consultó la ley de Dios. Él la pasó por alto. Y al hacer eso, automáticamente se expuso al fracaso. Porque yo le voy a decir una cosa. No tener la dirección de Dios a nuestro favor es una exposición, es un riesgo muy elevado de fracasar, hermano mío. Es como cuando el tanque, la aguja de tu tanque no sirve. ¿Quiénes han vivido esa euforia, esa adrenalina, hermano? Bueno, los carros de antes sí fallaba mucho la agujita. Los de ahora ya están más modernones. Que usted decía, es miércoles, ¿cuándo le llegas? Y le daba, y luego le hace las oh, sí trae gas. Pero como no sabíamos cuánta gasolina traía y el no servir la aguja, ¿cuántas veces no nos quedamos tirados? Yo fui víctima, yo me quedé tirado varias veces y culpaba al diablo, decía, miserable diablo que me quiere dejar a medio camino. Y era yo. Porque cuando no seguimos la dirección de Dios es como esa aguja que no podemos ver para qué lado va. No podemos ver cuál es la tolerancia. No podemos ver en qué posición se encuentra. Y David, cuando dice la Biblia, en el segundo libro de Samuel, el escritor dice, en los tiempos de batalla, dice que mandó a los suyos, pero él se quedó. Y dice que desde el balcón mira hacia abajo. Él sabía que la ley mosaica, principalmente el 9º mandamiento, le prohibía codiciar la mujer de su prójimo. Sin embargo, él la mandó traer. Adultera, la embaraza. ¿Por qué? ¿Por seguir la dirección de Dios? No, por ignorar la dirección de la palabra de Dios. Y nosotros conocemos la tragedia que llevó sobre sus hombros el resto de su vida. Y por eso seguramente los escritores dicen que este salmo fue escrito en su madurez. Porque él ya había pasado por esas amargas experiencias del no buscar la dirección de Dios. Lo iban a llevar a dolores en el alma. Pero a la misma vez, como todo ser humano y como todo hombre guiado por Dios, a pesar de no dejarse guiar a veces por Dios, él escribe este salmo. Y cuando escribe este salmo en su madurez, se cree que lo escribe porque ya había entendido la importancia de buscar la dirección de Dios.
Y sabe, hay una ocasión en donde él, dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 2, dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Esta es una ocasión en donde la Biblia enseña que este pueblo estaba en manos de enemigos y que David sentía la responsabilidad de ir a ayudarlos. Pero a pesar de que sentía la responsabilidad de ayudarlos, dice que él tenía la práctica, porque los cronistas lo muestran, de que cada vez que salía a la batalla, él mandaba llamar a los sacerdotes. Y los sacerdotes servían como dirección de Dios. Y él iba y les decía, necesito que consulten a Jehová y le digan si voy a la batalla o me espero o me quedo. Dice la Biblia que los sacerdotes iban de acuerdo a la ley mosaica con el Urim y el Turim. El Urim y el Tumim era algo que estaba pegado en el pectoral. Brevemente explico esto. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, antes de la ley mosaica, Dios se le manifestaba al hombre a través de teofanías, la zarza, personificación, etc. Y los hombres escuchaban la dirección de Dios. El último que vio al Señor prácticamente fue Moisés, porque después de Moisés se estableció que para ser dirigido por Dios a la toma de una decisión, tenía que ser por medio del Urim y el Turim. Y se dice que el sacerdote iba. Este es algo que no está claro en la Biblia, hermanos, pero que se sabe que había una respuesta. Unos decían que era como una especie de aceite que se ponían y que el que se quemaba de los dos representaba un sí o un no. Otros decían que eran dos piedritas, que una que traía un sí y un no. Y conforme ellos hablaban al Señor en oración, el sacerdote, se dice que una de las dos brillaba. Y la que brillaba era la que traía la respuesta. Pero cuando David va y consulta a este sacerdote, viene la respuesta de Dios por medio del sacerdote. Y le dice, sí, ve y pelea porque vencerás y yo estaré contigo. Lo que significa que David aprende lo importante que es buscar la dirección de Dios para no fracasar. Es que, hermano, el fracaso tiene mucho costo. Para un rey fracasar es perder miles de soldados. Para un rey fracasar es perder su corona, es su dominio, es su territorio, son sus riquezas. Por ende, el que él consultara a Dios era imprescindible. Y de la misma manera debe de ser para un cristiano, hermanos. Aunque nosotros no estamos en la esfera de la monarquía, eso no significa que nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros sentimientos, nuestro futuro, nuestra comunión con Dios, nuestra reputación no deba de ser dirigida por Dios por el hecho de que podamos fracasar. Claro que debe de ser dirigida por Dios. ¿Quieres que tu vida sea dirigida por Dios? Vas en dirección a la bendición. ¿Quieres que tu trabajo sea dirigido por Dios? Vas a la dirección correcta de Dios. ¿Quieres que tu negocio prospere? Vas en la dirección de Dios. ¿Quieres que tu salud mejore? Vas en la dirección de Dios. ¿Quieres que tu corazón tenga buenas emociones y sentimientos? Ve a la dirección de Dios. ¿Quieres que tu vida en el día a día, tu reputación como hijo de Dios, como trabajador, como vecino y sus derivados, sea buena delante de los hombres? Vayamos a la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque la dirección de Dios sí es la garantía que Dios avala, como le dijo a su iglesia en Apocalipsis 3:17. Dice, Él es el que cuando abre las puertas, nadie las puede cerrar. Porque cuando las cierra Él, nadie las puede abrir. Porque la dirección de Dios te da la garantía de que Él te va a dirigir a lo mejor que puede tener para ti. Pero cuando David consultó al Señor a través de ese sacerdote, había un Urim y un Turim. Ya no lo hay. ¿Qué es lo que ahora un cristiano tiene en sí? No como Urim y Turim, sino en sí, ¿qué es lo que tiene para poder ser dirigido por Dios? Diría alguien por ahí, ¿verdad? A ver, ¿para dónde sopla el viento? Dirían los otros, ¿verdad? A ver, ¿para dónde la chancla apunta? Diría alguien más por ahí, ¿verdad? Pues lo que venga, Señor. Mucho riesgo. Sé que
estas herramientas que Dios nos ha dado a través de su palabra para cumplir, caminar con la dirección de Dios, son muy comunes para algunos. Pero es importante traerlas a la memoria, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque yo me atrevo a creer que el pulirlas más en nuestra vida cristiana, el ponerlas en una prioridad al punto que sea lo primero, y no algo importante solamente, sino la prioridad, nos va a resolver muchos asuntos. Para un cristiano, la dirección de Dios por medio de la oración que hacía el rey David se divide en 3 áreas o en 3 eventos, que cada uno de ellos son característicos porque se enlazan, se conectan con la dirección de Dios. En primer lugar, la oración. Si usted se fija, David oró buscando la dirección. Cuando tú lees todo este salmo y tú lo llevas a un espíritu, a un carácter, tú no ves a un David dudando, no ves a un David derrotado, no ves a un David arrogante, sino conectas el espíritu de una oración de un hombre humilde. Mira, cuando uno ora por la dirección de Dios, uno debe de orar con humildad. Es en serio, hermano. Mira, orar con desesperación no es orar con humildad. Hay gente que interpreta que estoy desesperado, ayúdame, Señor, estoy bien humilde. No. Orar con humildad no es orar desesperado. Orar con humildad es ir en el entendimiento delante del Señor y decirle, Señor mío, no quiero fracasar, no quiero que me vaya mal, por eso estoy orando, porque quiero entregarte, rendirte lo que tú quieras que yo haga. Esa es la humildad que Dios busca a través de la oración. Por eso dice la misma Biblia que a los arrogantes dice que los mira de lejos, haciendo alusión no solo a la vida, sino también a las oraciones. Buscar la dirección de Dios para no fracasar no solamente es orar con humildad, es orar con valentía. Imagínense salir al campo de fútbol y lo que le diga el entrenador, ¿verdad? Que le diga a los niños, pues a ver si ganan, muchachos, ¿eh? Ustedes van a ganar. Aunque los vean grandotes y bien servidos y bien preparados y bien mejores que ustedes. Ustedes van a salir a ganar. Y les inyectan la idea de que lo que van a hacer, lo van a hacer bien. Uno debe de orar con valentía. Imagínate cuando David enfrenta a Goliat. Mira, Goliat, pues no sé si te alcance a dar. Pues deja ver si agarro más piedras porque no creo que con 3 sean suficientes. No, ahí ese hombre hizo una oración de valentía. Y dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la oración de valentía. Cuando buscas la dirección de Dios, tú le dices al Señor, Señor, las cosas me deben de salir bien porque soy tu hijo. Las cosas, Señor, van a salir de la mejor manera porque tú estás conmigo, Señor. Y tú empiezas a invertir en tu oración esa valentía, pero no solo la valentía y la humildad, también la fe, hermano mío. No podemos orar pensando que lo que estamos orando al levantarlos no va a suceder. Por eso cuando tú lees a Jesús en sus primeros discursos, Mateo capítulo 7, particularmente el verso 7, dice, pide, ¿y qué dice? Y se te dará. Y para pedir tienes que pedir con fe. Mira, a mí se me hace bien chistoso cuando la gente va a los restaurantes, que de repente me toca escuchar. Y luego la gente va y dice, pues, ¿me puede dar una hamburguesa? Una hamburguesa. Vaya, va a pagarla, deme una burger porque aquí traigo para pagar. Eso es orar con fe. Imagínate los muchachos de ahora. ¿Quieres ser mi novia? ¿Cuál quiere ser mi novia? Aquí está tu David, Goliat, ¿verdad? Dígale. Aquí está tu Sansón. Dile con fe. Ya si se ríe de ti, te dice, no, pues ahí nos vemos después. Dile, por aquí vuelves y volverás por 7 caminos, como dice la palabra. Si no, pregúntele acá a mi mano izquierda. Ella decía, tú me caías gordo, sí, ya hasta 4 hijos tienes. Ella me hablaba de usted. Pues me dice hasta mi amor y chiquitito, ya calma, no te emociones, ¿verdad? Porque uno tiene que hablar con valentía.
O sea, yo sé que es broma, hermanos, pero vaya, mire, hasta la hice llorar ya. Pero, ahorita hablamos si quieres. Pero David, cuando oraba, él sabía que en la oración se le inyecta valentía, se le inyecta fe, se le inyecta humildad. Imagínate, empezó a orar y dijo, Señor, no quiero que mis enemigos se burlen de mí. Eso es orar con un sentimiento y con una finalidad de que quieres que Dios respalde, te escuche y haga lo que estás pidiendo conforme a su palabra. Qué importante es que cuando uno ora, uno debe decir, Señor, no estoy dudando, estoy creyendo. No estoy pensando si puedo. Yo sé que puedo en tu nombre. Señor, yo sé que las cosas no están bien, pero en tu nombre, a través de tu palabra, estoy en la mejor posición. Y uno comienza a caminar en la dirección de Dios, hermano mío. Pero ¿qué es también buscar la dirección de Dios para no fracasar? No solamente en la oración, sino también con la Biblia. ¿Cómo se busca la dirección de Dios con la Biblia? Mire lo que dice esta parte de la Biblia, 2 de Crónicas 34:21, dice, vayan y consulten, o sea, en otras palabras, busquen la dirección de Dios, para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Este es un punto en donde un rey había observado, hermano mío, que el pueblo estaba en total desorden. El pueblo estaba en una total rebeldía contra Dios. Y él se encuentra la ley de Dios, se encuentra la ley mosaica. Y cuando se la encuentra o se la hacen traer, dice que manda llamar a los sacerdotes y le dice a los sacerdotes, quiero que examinen, que lean, que revisen, que investiguen qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Y sabe por qué lo decía? Fíjese lo que dice la segunda frase de este verso. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. ¿Te has puesto a pensar que cuando un cristiano no lee la Biblia, automáticamente no conoce la dirección de Dios? No, pero es que a mí me profetizaron, pastor. Es que a mí me dijeron, a mí me contaron. No. Todo cristiano tiene el deber de leer la Biblia para buscar la dirección de Dios. ¿Quieres saber qué hacer con una persona? La Biblia te dice qué hacer. ¿Quieres saber qué hacer en un negocio? La Biblia te dice qué hacer. ¿Quieres saber qué hacer respecto a tu salud? La Biblia te dice qué hacer respecto a la salud. ¿Quieres saber qué hacer con tus hijos? La Biblia te dice qué hacer respecto a tus hijos. ¿Quieres saber qué dice la Biblia en relación a tu futuro? La Biblia dice qué hay que hacer en relación a nuestro futuro. Y todo bajo la dirección de la palabra inspirada de Dios a favor de los hijos de Dios. Y sabes, esto es algo impresionante porque la Biblia, los únicos que la pueden entender son los hijos de Dios. Mira, había ocasiones cuando Jesús se paraba y enseñaba en parábolas. Y dice la Biblia que los fariseos se quedaban torcidos, no entendían, no sabían lo que Jesús decía. Y luego Jesús le dice a sus discípulos, por eso hablo en parábolas, para que no entiendan. Pero a ustedes, al que es más pequeño, al que es humilde, al que es mi hijo, ellos sí van a poder entender mis palabras. Y esa es la ventaja que tenemos los hijos de Dios sobre las personas que no lo son. Que para nosotros la revelación de la palabra de Dios es suficientemente clara para que lo que nosotros busquemos conforme a nuestras necesidades, ahí lo encontramos. O sea, en otras palabras, hermano mío, para que no pagues de más cuando vayas a un restaurante, leer la Biblia te da la garantía que Dios te dice que hay que hacer. Mira, a veces las personas vienen a mí y como pastor buscan el consejo. ¿Y qué debo de hacer? Y mira, por lo general utilizo esta frase y a usted le ha tocado escucharme. Le voy a recordar. ¿Quiénes han escuchado esas palabras de mí? No dicen amén para no rifársela, ¿verdad? Bien, bien pensado. Yo digo así, te voy a recordar lo que la Biblia dice y lo que tú ya sabes. ¿Y sabes por qué uso esa frase célebre? Para que sepas tú que las palabras que te diga yo salen sobrando. Pero lo que te dice la Biblia es la garantía de que Dios te está guiando. Y tú debes de saber, hermano mío,
que si tú estás envuelto en una situación dura, difícil, agonizante, preocupante, frustrante, en vez de salir corriendo a actuar indebidamente, en vez de frustrarnos, en vez de pelear contra el aire, en vez de perder nuestro tiempo, en vez de poner nuestra reputación en juego, debemos de saber qué la Biblia dice. Mira, cómo es en la actualidad duro hoy en día para que los hijos se sometan a la vida cristiana. Eso solo lo voy a tomar como ejemplo. Es duro. Pero la gran mayoría de los padres cristianos, yo lo puedo decir porque los he discipulado y los he adoctrinado, lo puedo decir en ese término, en ese pronombre. Les he dicho en consejería, les he dicho desde el púlpito y me pongo como testigo. ¿Cuál es la manera bíblica para poder guiar a nuestros hijos? Y sabes, es duro que este es uno de los temas más conflictivos que los cristianos nos enfrentamos en la relación con Dios. Queremos que nuestros hijos sean bendecidos, pero no les queremos aplicar la palabra de Dios. Queremos que a nuestros hijos les vaya bien, pero no queremos aplicar lo que la Biblia dice que los va a hacer de bendición para ellos. Es imposible. Por eso decía el rey, Dios está airado con nosotros, dice otra versión. Dios está enfurecido con nosotros. Vayamos y hagamos lo que Él dice. ¿Por qué? Porque hemos consultado, buscado la dirección de Dios para que nos vaya bien. ¿Te has puesto a pensar cada vez que David tenía un tiempo de batalla? Porque cuando tú lees en el libro de Samuel, hay una parte en donde a manera de resumen dicen a cuántos enemigos David derrotó. Está enumeradísimo, hermano. Y es algo impresionante cuando geográficamente uno comienza a conectar las ciudades que él conquistó. ¿Y sabes por qué las conquistó? Porque era un buen peleador, pastor. No. ¿Sabes por qué las conquistó? Porque tenía mucha suerte. No. ¿Sabes por qué las conquistó? Es que estaba bien guapo David, dice la Biblia. No. Las conquistó porque tenía el bien de ir a buscar el sacerdote, saber qué decía la ley de Dios y saber si Dios decía el ok para salir a pelear o no. Como hijos de Dios, tenemos el deber, tenemos la obligación de consultar la palabra de Dios. Lo tenemos. Es que, qué duro se escucha, ¿sí? Es la verdad, tenemos el deber. Fíjate lo que te voy a decir. No es suficiente orar. ¿Sabes por qué te digo que no es suficiente orar? Porque todo lo que pides en Dios en oración tiene que estar sustentado con la palabra de Dios. No puedes solamente estar pidiendo no fracasar, pero no conocer lo que la Biblia dice, cómo enfrentarlos o evitar los fracasos. Y eso es algo muy común en las oraciones, lo digo sanamente, en el buen espíritu, a muchos cristianos. Les gusta orar. Y les gusta preventivamente pedirle al Señor que no les vaya mal, es bien aplicado. Pero a la falta de no conocer los principios bíblicos, automáticamente vas cojeando con un pie y vas exponiéndote al fracaso como cualquier otro cristiano que nos puede pasar. Y tercero, ¿cómo se busca la dirección de Dios para no fracasar? ¿Bueno? Buscando consejos. ¿Sabes? En la Biblia, cuando David buscaba el consejo del sacerdote, el sacerdote era el medio para ir a Dios. O sea, el sacerdote era las tres partes. Era la oración, era la palabra, pero también era el medio. En la Biblia hay una historia muy común de un rey llamado Roboam. Dice la Biblia que cuando su padre Salomón muere, él se sienta en el trono. Y dice que cuando se sienta en el trono, uno de los deberes de todo rey al sentarse en el trono es que dice la historia, está datado no solo en la historia bíblica, también en la historia de los tiempos antiguos, hermanos. Había muchos conflictos porque querían que otros ocuparan el trono, porque era la oportunidad para pelear, era la oportunidad para derrotar, etcétera, etcétera. Y dice que cuando este hombre se sienta en el trono, Roboam, dice que manda a llamar a los ancianos de su padre Salomón. Y les dice, ¿qué tengo que hacer para que este pueblo me quiera? Y dice la Biblia que los ancianos le dicen la siguiente frase. ¿Cómo debo contestarle a este pueblo? Y ellos respondieron, si hoy te pones al servicio del pueblo y les contestas de forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre. O sea, en otras palabras, los ancianos le dijeron, que representaban la dirección de Dios, le dijeron al rey Roboam, si tú te comportas como tu padre y los quieres, eres bondadoso, eres generoso, ellos te van a aceptar. Pero dice la Biblia que este jovenazo, hermano, no
No le pareció la idea. Y dice que después de despachar a los ancianos, dice la Biblia que mandó llamar a sus amigos, que eran jóvenes, a los de su generación. Y que les dijo, ¿qué tengo que hacer? Y pues ya ve, vea. Cuando la Biblia usted lee que dice, y mandó llamar a sus amigos, y hace alusión a que eran jóvenes, es una expresión de modismo, que da a entender que ellos no tenían experiencia, que da a entender que ellos no consultaban a Dios, que da a entender que ellos no tenían temor de Dios. Y dice que les dijo, esta fue la frase, diles que si tu padre era duro con ellos, diles que tu dedo meñique es más dura que toda la mano de tu padre. Dice la Biblia que a él le pareció bien este consejo. Y después de que hizo una grave revolución sobre cómo buscar la dirección de Dios para no fracasar, dice la Biblia que ahí, hermano, se dio una guerra civil. Una guerra civil prácticamente era no que había un enemigo que venía a invadirlos, sino que los mismos de adentro quebraban su lealtad al gobierno y querían derrocar a su rey. Ahí es la trágica y dolorosa historia cuando llega aquel profeta y agarra la capa y le dice el Señor, y la corta en 12 pedazos y dice, así quedarán las tribus. Y le vuelve a dar otra advertencia y lleva una copa y la quiebra que representa la realeza, representaba el manto, representaba lo que había recibido su padre Salomón, y la quiebra en 12 pedazos. Y ahí es donde viene a una mala dirección de un consejo mal habido. Ahí es donde viene el quiebre de las 12 tribus de Israel, que pasaron de ser las tribus hermanas, inclusive a convertirse en enemigos entre ellos mismos. Pero cuando la Biblia dice que también en los líderes, en los ancianos, en los pastores está el consejo, es porque son personas o somos personas calificadas, en donde vamos a darte un consejo conforme a la palabra de Dios para tomar una dirección. No es nada sencillo, hermano, sinceramente, dar un consejo. Porque generalmente el consejo tiene un grado de rechazo muy elevado. A ver, preséntale al primero que te encuentras. A ver, ¿qué pasaría? Ahí va para los muchachos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tú te enamoras de una muchachita? Te gusta una muchachita y se la quieres llevar a tu mamá. ¿A poco tú crees que tu mamá te va a decir, sí? Le vas a llevar 10 inclusive y ninguna le va a llenar el ojo. O viceversa, le llevas un muchacho a tu papá, le vas a llevar 10 y no le vas a llenar el ojo. Porque el papá va a hacer las preguntas cotidianas. ¿Dónde vives? Ay, ¿dónde me inviten? ¿Cómo te va en la escuela? Ni sé. ¿Qué quieres ser en la vida? YouTuber. ¿Te gustaría tener un buen trabajo? Pues a ver si se da. Y automáticamente las respuestas de los padres, gente temerosa de Dios, gente experimentada, gente que realmente puede ver a futuro lo que aún el hijo joven inexperimentado no ha visto, la respuesta es no. Ah, pero si te vas con los compas, ¿verdad? Ay, mira, está bien guapo. Mírale los pelitos que le salieron aquí. Ay, es que está divine, dijo aquel, ¿verdad? Así le pasa a Irán a decir, pastor, ya no le tira a los jóvenes. No, es que aquí es ilustrar. Porque así le pasa a los hermanos a veces. Vienen y buscan el consejo del anciano, del diácono, del líder, del pastor, y está bien claro. Pero como no les quedó muy claro, a los de esta iglesia no, a otros que conozco de otras iglesias. Se van con los menos espirituales, con los carnales. Se van con lo que dice el de la televisión, con lo que dice el de la radio, con el loco que está grite y salte y brinque y brinque. Se van con el que les formula palabras bonitas y piensan que esa es la dirección de Dios. La dirección de Dios
para que pueda venir verdaderamente de alguien que te va a dar un consejo conforme a la palabra de Dios, como lo hacía el salmista David. ¿Tú sabías que el salmista David, por el hecho de ver los vestidos de sacerdotes, no representaba para él, no representaba que eran hombres de Dios? Ah, caray, sí. Porque la Biblia también habla que había sacerdotes que eran tranzas, eran abusones, inclusive hasta ladrones, la Biblia lo enseña. Y la misma Biblia enseña y le habla a su pueblo por medio de profetas y les dice, no te acerques a ellos. Porque la dirección de Dios cuando viene generalmente de alguien, hombre o mujer, como sea, tiene características. El consejo viene trazado de la palabra de Dios correctamente. Ese es un buen consejo que te va a dar una buena dirección. 2, que con la persona con la que estás hablando da testimonio. Porque muchos se dedican a hablar, pero no dan testimonio. Se sabe en la Biblia, pero no dan testimonio. 3, tienen el don. No todas las personas tienen dones para dar consejos. Qué curioso, hermanos. Dios a todos nos ha dado un entendimiento, pero en ese entendimiento a veces la consejería lleva a otro nivel. Y cuando el Hijo de Dios toma decisiones, como oraba David, no quiero fracasar. Estas 3 áreas son las que nos van a ayudar para que las cosas nos salgan bien. Y la pregunta final. Qué interesante, ¿verdad? Si ya cometí el fracaso, si ya la regué, si ya sucedió algo mal, ¿aún así puedo buscar la dirección de Dios? Sí. El Salmo 51 habla de ello. El Salmo 51 es el salmo por excelencia de un hombre arrepentido que quiere reubicar su dirección de Dios. El Salmo 51 es el salmo del arrepentimiento de David, en donde él va delante de Dios y suplica que a pesar de haber cometido pecado y estar en las consecuencias de su desobediencia, el estar en dolores de cabeza, él suplicaba para que Dios lo volviera a levantar. Y así debe de ser la vida de un hijo de Dios. ¿Tomaste una mala decisión? ¿No consultamos a Dios? ¿No buscamos la dirección de Dios? Bueno, nos toca asentarnos sobre las consecuencias. Lo digo en el buen sentido de la palabra, hermano. Nos toca enfrentar la situación. No podemos ponernos una sábana y huir y decir, aquí no pasó nada. La realidad es que tenemos que confrontar nuestros errores. Pero ¿cómo los confrontamos? Igual, en oración, por medio de su palabra y buscando un consejo para cambiar la manera de pensar. Así, tan simple, tan básico. Por eso decía David, Dios mío, en ti confío. Haciendo alusión que aunque las cosas le habían salido mal en su pasado, él podía nuevamente voltear otra vez a su comunión con Dios y saber que Dios lo podía volver a restaurar. Y lo restauró, hermano mío. Él murió en buena vejez. Es cierto, hubo cambios en su vida que se van a ver el desarrollo de los mensajes, pero algo estamos seguros que este hombre tenía en su corazón el deseo de ser dirigido por Dios. ¿Quieres que Dios dirija tus finanzas? Vente, hija. Hay una frase que, ya que viene mi hija en camino, ella dice en ocasiones, que la voy a clonar. Ella dice, papá, quiero saber si debo de tomar esta decisión financiera. Se escuchó muy acá, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ¿lo puedo comprar? O sea, parece extraño, pero es cierto. Qué importante es consultar, buscar la dirección en relación a nuestras finanzas. Te lo digo a manera de reflexión, cerrando el mensaje. Si tus finanzas son dirigidas, direccionadas por Dios, escúchame, aunque tengas deudas, tienes paz. Ah, caray, ¿cómo? Sí. Porque tú confías en la fidelidad de Dios.
Y esas deudas, aunque te deben de quitar el hambre, aunque te deben de preocupar, tú estás confiando en Dios. Por eso decía el salmista David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, él decía, no temeré mal alguno. Si tú estás buscando la dirección de Dios en relación a tu salud y te estás cuidando y estás obedeciendo lo que debes de obedecer y ves tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, y aunque los doctores te digan, no, usted ya no sé ni cómo está viviendo, a veces dicen a manera de broma, tú tienes paz porque tú estás confiando en Dios. Porque tu vida es dirigida por Dios y Él va a saber cuándo le va a bajar el switch a nuestras vidas y se va a acabar todo. No podemos estar pensando que porque las cosas con los ojos se ven mal, significa que todo está mal. Por eso es que David oraba y decía, no sea yo avergonzado, no sea yo humillado. Porque a David lo que más le podía no era la humillación de los enemigos. A él lo que más le podía era fallar a Dios. A él lo que más le podía no era que los enemigos se burlaran por sus derrotas o por sus fracasos. Era por lo que Dios pensaba de él en relación a lo que él mismo le había dado para un bien. Y así debe de ser el corazón del Hijo de Dios. La gente nos podrá ver como fracaso ciertas áreas o etapas de nuestra vida, pero está tranquilo, no es fracaso para Dios. Estás en el plan de Dios, estás en la voluntad de Dios. Y por eso más adelante el salmista decía, y en ti confío todo el día. Una expresión metafórica de decir, en mi mente continuamente está la seguridad de que te estoy siguiendo, que sigo tu dirección y por lo tanto estoy en paz contigo, Señor. Lo que pasa es que queremos ver las cosas resueltas. Queremos ver las cosas a nuestro favor. Queremos ver que la gente nos sonría. Queremos ver que la gente acepte lo que está pasando a nuestro alrededor. Te voy a decir algo, como cristianos no siempre es así. Como cristianos a veces es inverso. La gente que no anda en el Espíritu, la gente que no tiene al Señor en su corazón, ve nuestras vidas a veces en desórdenes. Pero si el Hijo de Dios está en la dirección de Dios, debes de tener la seguridad de que Dios dirige tu vida y está trabajando para llevarte a una meta, para llevarte a un lugar, para llevarte a un propósito. Pero es bien fácil, hermanos, desesperarse. Es bien fácil frustrarse. Es bien fácil tirar la toalla. Es bien fácil entristecerse. Es bien fácil lamentar. Es bien fácil ver el pasado. Es bien fácil culpar. Es bien fácil encontrarte como víctima. Es bien sencillo. Pero cuando estás en la dirección de Dios, acá arriba todo te pasa y te dice que va mal, pero aquí adentro todo te dice que está en paz con Dios. Y ahí es en donde aprendes a caminar por fe y no por vista. Ahí es donde aprendes a buscar al Señor con el corazón y no por conveniencias. Ahí es donde aprendes a buscar al Señor, que tu motivación no es lo que Él te da, sino lo que Él es en ti, en tu diario vivir. Y ahí es donde la comunión con Dios te lleva al crecimiento. Qué fácil. Qué fácil es desviarse. Pero por muy fácil que sea, no vale la pena. Póngase de pie en este.